Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Qué gusto estar aquí entre dos en la conversación con ustedes, nuestras audiencias, porque por fin, primero ya nos cayó el jueves donde vamos a abordar temas también muy interesantes. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes lo que tiene que ver con el fraude romántico? Porque sí, pues la tecnología también se presta para este tipo de situaciones que afectan mucho la salud mental de las personas. El fraude romántico, ¿qué es exactamente? Y sobre todo, ¿qué tipo de plataformas de la tecnología se aprovechan precisamente de la vulnerabilidad de las personas? Y bueno, seguramente en días recientes usted ha hablado del sargazo, del impacto del sargazo que tiene en las costas mexicanas. Es un tema muy interesante que también vamos a abordar el día de hoy, sobre todo porque fíjense que hay todo un proyecto para utilizar precisamente el sargazo y transformarlo. Incluso hay quienes ya están construyendo casas con tabiques precisamente del sargazo. Temas interesantes que tienen, por supuesto, un impacto en nuestro medio ambiente y también el impacto de la tecnología en todos los aspectos de la vida de las personas. Como siempre, es un gusto recordarles que estamos en todas las redes sociales, por fortuna, en Facebook, en Instagram, en X, en Threads. También en nuestro sitio web noticias.imer.mx y nuestro WhatsApp siempre abierto para ustedes, para sus críticas, sus sugerencias de temas que crean que necesitamos conversar aquí entre dos. 55 66 31 24 27. Acompáñenos en su programa aquí entre dos. Recientemente hubo una noticia que ya sabe usted, precisamente debido a las redes sociales y a la tecnología, dio la vuelta prácticamente en todo el mundo. Anne, una mujer francesa de 53 años, perdió $850,000 por creer que ella tenía una relación romántica nada menos que con el actor Brad Pitt. Todo comenzó en 2023 cuando Anne recibió a través de la red social Instagram un mensaje de alguien que decía ser la madre de Brad Pitt, quien le aseguró que ella era la mujer perfecta para su hijo. Y bueno, pues lo primero que hizo fue contactarse. Claro, le escribió supuestamente Brad Pitt. Bueno, a través de fotos y videos generados con inteligencia artificial, un grupo de estafadores le hizo creer a Anne durante más de un año que ella en verdad era la novia de Brad Pitt. Y durante ese tiempo, pues, ¿qué cree? Los delincuentes lograron que Anne, esta mujer francesa, les entregara dinero supuestamente para pagar la aduana de regalos de lujo que le enviaba su enamorado Brad Pitt. Las solicitudes de dinero aumentaron cuando el falso Brad Pitt le dijo que necesitaba efectivo para pagar el tratamiento de un cáncer de riñón, con el argumento de que sus cuentas bancarias estaban congeladas debido a su divorcio con la actriz Angelina Jolie. Bueno, pues Anne le entregó, ¿qué le digo a usted? Casi $800,000. Y a este tipo de casos se les conoce como fraude romántico. ¿Y qué creen ustedes? Pues sí, desafortunadamente siguen captando víctimas. Un operativo internacional reciente en contra de una red de fraude digital dejó casi 6,000 detenidos. Lo invito a que por favor escuchen esta información que nos preparó mi compañero Rafael Burgos. El
enamorarse por internet puede salir muy caro. La Interpol coordinó un operativo policial masivo en 97 países, que resultó en el arresto de 5.811 sospechosos y la incautación de $293 millones vinculados a fraudes digitales. La llamada Operación Primera Luz se llevó a cabo entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2026 y estuvo enfocada en las estafas de ingeniería social, entre ellas los fraudes por suplantación de identidad, falsas inversiones, extorsión sexual y los romances en línea, mejor conocidos como fraude romántico. ¿Pero en qué consiste exactamente esta modalidad? Los delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas, con fotografías atractivas y vidas aparentemente exitosas. Durante semanas o incluso meses, construyen una relación sentimental con la víctima, mensajes diarios, promesas de amor y planes de futuro. Una vez ganada la confianza, llega la petición de dinero, una supuesta emergencia médica, un boleto de avión para conocerse en persona o una oportunidad de inversión que no pueden dejar pasar. Cuando la víctima deja de enviar dinero, el enamorado desaparece. La dimensión del negocio es alarmante. En Tailandia, la policía desarticuló una red que blanqueaba el dinero obtenido mediante estafas románticas a través de criptomonedas. Uno de los sospechosos, de apenas 20 años, gestionó más de $122,5 millones en tan solo 10 meses. En total, el operativo identificó a más de 142,000 víctimas en diferentes países y bloqueó más de 31,000 cuentas bancarias. De acuerdo con las autoridades, las víctimas más frecuentes son personas de entre 40 y 70 años que atraviesan momentos de soledad, adultos mayores, viudos, divorciados o quienes tienen poca familiaridad con el entorno digital. Es justamente esa vulnerabilidad emocional la que los estafadores saben detectar y explotar. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Muchas gracias a mi compañero Rafael Burgos por su información tan interesante sobre lo que implica el fraude romántico. Pero exactamente las personas saben lo que es el fraude romántico. Otro compañero, Víctor Reyes, salió a las calles y esto fue lo que escuchó y que se lo estamos compartiendo aquí entre dos. Mi nombre es Saúl Álvarez Flores, 54 años. Pues el fraude romántico me suena a que tanto hombres como mujeres nos aprovechamos de nuestra pareja para sacar provecho, que nos componga nuestra situación económica, de sacar préstamos a lo mejor a su nombre, de que nos saquen de una situación de falta de recursos, y entonces cuando ya conseguimos o consiguen su fin, dejan a la persona. A eso me suena el fraude romántico. Hola, me llamo Olivia, tengo 23 años y para mí fraude romántico me suena como el caso del estafador de Tinder en el que enamoraba a las chicas haciéndose pasar por millonario y luego les pedía dinero. Creo que es ese concepto de como estar en una relación solo para sacarle dinero a la otra persona. Mi nombre es Iselina Álvarez Morales, tengo 28 años de edad y para mí un fraude romántico significa robar dentro de una relación o abusar de la confianza de la persona de la que dices estar enamorada. Mi nombre es Elia y para mí que es un fraude romántico. Yo pienso que es cuando invierten algo juntos y la otra persona se lleva ahora sí que la inversión de los dos. Quiero pensar que eso es un fraude romántico. Y para hablar más sobre este tema pues tan interesante y sobre todo tema que nos debe de poner en alerta, el fraude romántico. Agradecemos que esté en esta conversación aquí entre dos Fátima Colín, quien es suboficial de la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Fátima, gusto siempre que estés aquí en Entre Dos y en el Instituto Mexicano de la Radio. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación y bueno, les vamos a contar acerca de esta modalidad que se presenta a través del mundo virtual.
Fátima, ¿qué tan frecuente y exactamente en qué consiste este fraude romántico? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial también? Ok, bueno, les voy a contar acerca de la modalidad que nosotros la denominamos novias o novios virtuales. Esta es la forma en la que las personas a través del mundo virtual, valga la redundancia, se hacen pasar o utilizan alguna identidad falsa para engañar o enganchar a las personas y conseguir algún beneficio, ya sea económico, ya sea que manipulen a la persona para obtener a lo mejor algún dato personal y pueda ser vulnerable a otro tipo de incidentes, o que puedan llegar a causar una suplantación de identidad hacia otras personas. ¿Qué tan frecuente está? Pues tenemos de conocimiento que cuando nosotros hacemos uso del mundo virtual, pues todos somos vulnerables cuando no llevamos a cabo ciertas medidas de seguridad o generamos hábitos de higiene digital que nos pudieran ayudar a prevenir, a ser víctimas o a ser responsables de algún incidente cibernético. Con la ayuda de la inteligencia artificial podemos mencionar que pues esta en su mayoría puede ayudar a modificar imágenes, videos e incluso audios. Este material pudiera ser utilizado por el cibercriminal o la persona que está cometiendo este tipo de delitos para poder enganchar a las personas posiblemente víctimas y hacerlas creer que pues obviamente que la información que están compartiendo para ellos es real. Esto hace que pues las personas que llegan a ser víctimas piensen o crean que no van a ser víctimas de algún incidente porque la información que les comparten pareciera auténtica. Ahora, esto que tú mencionas sobre la inteligencia artificial, es que evidentemente sí, hay videos que son pues impresionantemente, que parecen tan reales, ¿no? Hechos con inteligencia artificial y es, digamos, el lado oscuro de lo que es la inteligencia artificial, porque no se trata de estigmatizar la tecnología, el avance tecnológico, pero sí, sobre todo, estar alertas ante este tipo de fraudes, ¿no? Como el fraude romántico. Te preguntaba si hay alguna estadística que refleje, pues, qué tanto se está cometiendo este fraude romántico, Fátima. Ok, bueno, dentro de nuestro 100% de reportes que se reciben todos los días, podemos mencionar que el 60% tiene que ver con un incidente de fraude. Dentro de ese 60%, pues, están todas las modalidades. Y dentro de ella pues está el de las novias o novios virtuales que se presentan a través de perfiles falsos o a través de aplicaciones e incluso videojuegos. Así es. Ahora, hay, bueno, todos podemos ser víctimas de este fraude romántico, pero hay determinados grupos que se consideren más vulnerables a sufrirlo, Fátima Colín. Como usted lo menciona, todos podemos llegar a ser víctimas de este incidente, de este o cualquier otro tipo de incidente cibernético. Sin embargo, se puede mencionar que los adolescentes y los adultos jóvenes llegarán a ser más vulnerables ante cuando están solicitando o están en busca de alguna pareja o este acompañamiento sentimental que lo buscan a través del mundo virtual. Así es la parte compleja del mundo virtual. Y hablabas tú de que hay señales, y me gustaría enfatizar, señales de alerta ante la posibilidad de que estemos siendo víctimas de fraude romántico, Fátima Colín. Sí, debemos de tomar en cuenta pues ciertas características. Como usted lo menciona, el mundo virtual no podemos generalizar que es malo porque también podemos encontrar cosas benéficas para cada persona. Sin embargo, es la fuente o la puerta en la que puede accesar el cibercriminal a través de perfiles falsos, plataformas falsas, aplicaciones que se utilizan como medio para contactar a las posibles víctimas e incluso los videojuegos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Bueno, que no debemos de confiarnos de una foto de perfil, porque pues sabemos que con ayuda de la inteligencia artificial pudiera estar siendo modificada una foto original, o bien pudieron haber tomado una foto desde un perfil y están suplantando la identidad de otra persona. ¿Qué es lo que busca el cibercriminal con esto? Pues tener una apariencia que genere atracción hacia la posible víctima o genere la confianza. Debemos de ponernos alertas cuando alguien nos pide a lo mejor alguna foto, ya sea una foto normal de nuestro cuerpo completo, una selfie o incluso llegan a pedir alguna foto íntima. Esto pudiera desencadenar otro tipo de incidentes de los cuales podemos llegar a ser víctimas. Debemos de tener en cuenta que no por ser plataformas famosas o populares o de tendencia, pues quiere decir que no las utilicen las personas malas para hacer o cometer algún delito.
Debemos de verificar el perfil, debemos de ver las publicaciones, debemos de ver el año en el que se creó. No debemos de tener o compartir datos personales de manera inmediata, porque pudieran utilizar nuestra información en contra de nosotros. Nuestro nombre completo, nuestra dirección, datos personales, datos bancarios incluso. Muchas de las personas que llegan a ser víctimas de eso, pues llegaron a depositar a lo mejor una cantidad monetaria porque la persona con la que están contactándose les menciona que tienen alguna situación económica. Cuando ya se entabla la confianza y se genera este canal de comunicación, pues las personas llegan o tienden a compartir la cantidad monetaria que la otra persona les llega a pedir. No debemos de instalar ninguna aplicación que nos compartan, no debemos de abrir ningún enlace que nos compartan a través de mensajería, no debemos de compartir nuestro código de verificación, debemos de hablarlo, siempre debemos de tener una persona de confianza que nos pudiera apoyar para ver, si bien nosotros tomamos las decisiones y debemos de tener un panorama amplio para poder ser asertivos, pues no está de más que podamos compartir la información o nuestro sentir en el momento con otras personas. Y debemos de denunciar perfiles sospechosos o perfiles que nos hagan dudar de lo que nos están compartiendo, de lo que nos están solicitando. Nunca debemos de guardar silencio y debemos de tener en cuenta que pues hay muchas instancias que nos pueden compartir atención e incluso asesoría para tener un trabajo en conjunto y encontrar un beneficio. Ahora, Fátima Colín, nos gustaría que nos ampliara la información con respecto a los fraudes que se pueden cometer a través de los videojuegos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como lo mencionábamos, que pudiera presentarse una suplantación de identidad. Y bueno, sabemos que la mayoría de las personas que juegan a través de lo virtual son menores de edad. Pudieran ser enganchados para compartir algún dato sensible, como datos personales, o incluso una fotografía, como bien lo mencionamos. Por eso lo ejemplificaba en ambas poblaciones, porque todos tendemos a ser vulnerables de este tipo de situaciones. Solamente que pues el gancho de contactar a menores de edad podría ser a través de los videojuegos, ya que ellos pasan una mayor tiempo de conexión a través de línea con este medio. Así es. Tú, al principio de esta conversación aquí entre dos, Fátima Colín, suboficial de la Unidad de Policía Cibernética de aquí de la Ciudad de México, comentabas de la importancia de practicar la higiene digital. También es un tema que nos gustaría pues tenerlo claro a fin de no caer en este tipo de fraudes. Digo, ya está el romántico, pero pues también tiene afectaciones de tipo económico y sobre todo también mental, de la salud mental de las personas, Fátima. Sí, el mundo virtual impacta en nuestra integridad. Y cuando hablamos de integridad podemos estar mencionando la integridad física, biológica y psicológica. Si nosotros tenemos alguna perjudicación en eso, pues nuestra integridad no está al 100%. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Generar hábitos de higiene digital. Dentro de estos hábitos, pues está el hacer buen uso y un uso responsable del mundo virtual. Fijarnos o tomar en cuenta las características que ya les mencionaba. Si vamos a darle clic, debemos de pensar a dónde me puede direccionar, qué puede direccionarme. Puede ser un virus malicioso que infecte mi dispositivo, o incluso pudiera ser una cadena que no me lleve a ningún lado, pero pudiera tener la vulnerabilidad de que puede ocurrir algo. Así es. Debemos de... Sí, Perdón. sí. No, y sobre todo tenerlo en la conciencia, ¿no? Esta claridad de las que tú nos comentas para no caer en algún tipo de fraude y pues que nos perjudique. Sí, de hecho, bueno, todas las aplicaciones, las redes sociales y las páginas del mundo virtual nos da la parte de cómo prevenir. En redes sociales, por ejemplo, están los candados de seguridad. ¿Quién puede ver tu foto de perfil? ¿Quién te puede seguir, etiquetar, reaccionar, comentar? ¿Quién puede agregarte? ¿Quién puede enviarte un mensaje? Esos candados disminuyen la vulnerabilidad. Hacer una limpieza en nuestra lista de contactos, pues obviamente que nos va a ayudar a estar en menos peligro de que una persona ajena o una persona desconocida pudiera tener acceso a mi información. Tener cuidado con lo que publicamos. Una foto de perfil, una foto publicada pudiera decir demasiado sin hacer una descripción. No solamente pone en peligro a la persona que esté presente en la foto, sino las que quizá están
apareciendo también de manera no voluntaria. Claro. Sabemos que una foto de perfil puede ayudarnos a buscar a una persona, pero una foto también puede ayudar a otras personas a que puedan llegar a ser víctimas de algún incidente. Tener en cuenta que las redes sociales o el mundo virtual es público y que todas las personas, aunque no nos conozcan, si tenemos nuestros perfiles abiertos y sin estos candados, pues van a tener acceso a nuestra información. Y que no porque yo sea responsable quiere decir que las personas que están del otro lado del monitor pues van a ser responsables con mi contenido que yo llegue a publicar. El objetivo principal de las redes sociales es la comunicación entre las personas que conocemos, no el de compartir, no el de generarnos popularidad, hacernos influencer o generar una cantidad monetaria por lo que estamos compartiendo. Sino de comunicación, y esto debemos de tenerlo en cuenta, que pues, los candados de seguridad, la higiene digital que vamos desarrollando, la adquisición de nuevos hábitos puede disminuir la vulnerabilidad de que yo esté en peligro. Ahora, no sé si se tengan datos, Fátima Colín, sobre cuál de las redes sociodigitales o de las aplicaciones son donde son más comunes este tipo de fraudes como el fraude romántico. ¿Se tienen datos al respecto? Sí, tenemos datos en específico, pero nosotros no podemos compartir estos datos. Correcto. Solamente le puedo mencionar que, bueno, a través del mundo virtual, en redes sociales, o en este tipo de plataformas de pareja, pues corremos o tenemos la vulnerabilidad de llegar a ser víctimas de este u otros incidentes, tanto de un fraude, una suplantación de identidad, una extorsión, una sextorsión y otros que se puedan desencadenar. Así es. Y hemos visto también que muchas personas que frecuentemente están conectados a redes sociales, incluso hasta pues aparece en dónde se encuentran ubicados. Esto también te puede poner en riesgo, Fátima. Claro, cuando hacemos uso de las herramientas que nos dan las propias aplicaciones, debemos de leer sus términos y condiciones, sus políticas de uso, debemos de ver los permisos, en qué momento se va a activar en este caso, en este ejemplo, mi ubicación. Hay una red social en la que se hizo la última actualización que tiene que ver con la ubicación y muchos no se dieron cuenta y entonces, valga la redundancia, cuando se dan cuenta, pues verifican que las personas que quizás dijeron que estaban en el extranjero estaban en la misma Ciudad de México o que estaban cercanos a su localidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué nos daría a entender? Pues que podemos estar siendo víctimas de una persona que está haciendo pasar por otra y que busca el contacto quizá con las posibles víctimas a través de ese medio. Oye, las personas que nos están escuchando, Fátima Colín, ¿dónde pueden reportar este tipo de incidentes? Que bueno, estamos abordando el tema del fraude romántico, pero en general, de todo tipo de fraude al que nos podemos exponer en las redes sociales. Ustedes pueden solicitar la asesoría o el acompañamiento o realizar el reporte a esta unidad de policía cibernética cuando estamos siendo víctimas de alguna forma de violencia digital. A través del correo electrónico que es policia.cibernética@ss.cdmx.gov.mx y a través de la línea telefónica que es el 55 52 42 5100 extensión 5086. Las 24 horas, los 365 días del año, los compañeros están pendientes de estos medios de contacto para brindar la asesoría correspondiente. Si ustedes ya fueron víctimas de algún incidente, pues tendrían que realizar la denuncia de manera formal ante el Ministerio Público o ante la Fiscalía. Se recomienda llevar evidencia, capturas de pantalla, URL de las publicaciones, capturas de los mensajes, para poder anexarlo a su denuncia y esto sirva como evidencia. Perfecto, Fátima Colín, pues te apreciamos muchísimo que hayas estado aquí con nosotras y nosotros, aquí entre dos, suboficial de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Sí, me gustaría que nos dieras pues un mensaje sobre los cuidados que debemos de tener. Digo, ya sé que un fraude romántico pues nos va a afectar, sobre todo si nos enamoramos, no sé, de Brad Pitt o de algún personaje, lo que quieras, pero también puede venir una afectación económica y bueno, finalmente nos pone vulnerables a todas y todos. ¿Tu mensaje? Sí.
Ok, recordemos que lo virtual se puede convertir en algo físico y que por muy atractivo que sea o que sea muy agradable, pudiera ponernos en peligro. La distancia en el mundo virtual es corta y las personas nos pudieran exponer de manera física. Perfecto, Fátima Colín, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en esta conversación aquí entre dos en el Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, sin duda interesante esta conversación con Fátima Colín, porque efectivamente, bueno, el mundo virtual así es y así estamos y así estaremos, pero es importante siempre tener información precisa, sí, no estigmatizar absolutamente nada, sino yo diría que actuar con responsabilidad sin que nos gane ahora sí que la pasión, y cuando digo eso es en todos sentidos, estar siempre ecuánimes, sobre todo cuando utilizamos las redes sociales. Y a continuación también les queremos compartir otro de los retos ciudadanos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión nos hablan sobre la importancia precisamente de compartir tus habilidades digitales, brinda ayuda con algún trámite, configuración o uso precisamente de alguna tecnología digital, promueve el uso eficiente y seguro de programas y dispositivos. Hoy en día cada vez más cosas se hacen en línea. Trámites, citas, registros, servicios. Todo parece estar a unos clics de distancia. Pero entonces surge una situación muy común. ¿Qué pasa cuando alguien no sabe cómo hacerlo? Se queda detenido, sin avanzar, dependiendo de que alguien más le ayude. Y muchas veces no es porque sea complicado, sino simplemente porque nadie se lo explicó antes. ¿Cuántas cosas que hoy nos parecen básicas podrían ser de gran ayuda para alguien más? Porque lo que para una persona es cotidiano, para otra puede ser un obstáculo importante. Y ahí es donde entra algo muy valioso, compartir lo que sabemos. Explicar cómo usar una aplicación, ayudar a llenar un formulario, acompañar en un trámite digital o simplemente tomarse unos minutos para guiar a alguien. Porque compartir habilidades digitales no es algo menor. Es una forma de apoyo directo, útil y cercano. Y a veces, unos minutos pueden marcar la diferencia entre la frustración o la solución. La Universidad Abierta y a Distancia de México te reta a compartir tus conocimientos digitales y ayudar a otras personas a desenvolverse mejor en el entorno tecnológico. Conoce este y otros retos en unadmexico.mx/retos-ciudadanos. Compartir lo que sabes también es una forma de acercarte a los demás. Vamos a ir a otra pausa. Les recuerdo que estamos en nuestro sitio web noticias.imer.mx y nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. En temas de medio ambiente, sí platicaremos sobre el sargazo, que es exactamente el sargazo, pero además, pues proyectos que tratan de utilizar o reutilizar el sargazo para cosas pues positivas. Es parte de la tecnología y de la ciencia. Regresamos en unos momentos más. ¿Te interesa que tratemos algún tema en específico? Ponte en contacto con este programa. Tú eres parte de la conversación. Aquí, entre dos. WhatsApp y teléfono 55 66 31 24 27. Aquí, entre dos. Regresamos. En aproximadamente 2 semanas, el gobierno de México va a presentar una estrategia integral para enfrentar el problema del sargazo en las playas, especialmente del Caribe mexicano, cuya llegada se adelantó este año.
Para ello se va a integrar un grupo de científicos que lo estudiará y definirá las medidas más eficaces para atender el sargazo. Pero ¿qué es exactamente el sargazo y qué problemas ocasiona? Y ahora lo invito a que escuche esta cápsula que preparó mi compañera Fernanda López en voz de José Luis Plasencia. En esta temporada vacacional, seguramente ha escuchado hablar del sargazo, sobre todo su impacto en las playas y los efectos negativos que tiene en el turismo de nuestro país. El sargazo es una alga marina de color café que flota de manera natural en el océano. De acuerdo con el grupo interdisciplinario para el estudio del sargazo de la UNAM, existen dos especies principales, Sargassum natans y Sargassum fluitans, y gracias a unas pequeñas bolsas llenas de gas, llamadas aerocitos, estas algas permanecen flotando en la superficie del mar. En las condiciones normales, el sargazo cumple una función importante dentro del ecosistema, ya que sirve de refugio y alimento para peces, tortugas marinas, crustáceos, aves e incluso algunas especies de ballenas. Sin embargo, desde 2011 se ha registrado un incremento considerable en su llegada masiva a las costas del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico, convirtiéndose en un problema ambiental y económico. Países como Belice, Honduras, Jamaica, Cuba y Barbados han reportado grandes arribazones de sargazo. En México, las zonas más afectadas son Cancún, la Ribera Maya y las costas de Yucatán. ¿De dónde proviene? Especialistas de la UNAM señalan que parte del sargazo llega desde el Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, mientras que otra parte podría organizarse en el sureste del Atlántico, cerca de Brasil y África. Su crecimiento acelerado está relacionado con el aumento de nutrientes provenientes de los ríos Amazonas y Orinoco, así como con el incremento de las temperaturas del océano, que también modifica las corrientes marinas y favorece su desplazamiento hacia el Caribe. Cuando el sargazo se acumula en las playas y comienza a descomponerse, bloquea el paso de la luz solar, afectando a los pastos marinos y otras especies que dependen de la fotosíntesis. Además, libera gases como el ácido sulfídrico, que deteriora la calidad del aire y pueden representar un riesgo para la salud de las personas. Ante este panorama, personas especialistas y emprendedoras trabajan en alternativas para transformar el sargazo en una oportunidad. Actualmente, se desarrollan proyectos para aprovecharlo en la producción de biocombustibles, biofertilizantes, alginatos, resinas. La doctora Van Tussenbrough, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, destaca que recolectarlo antes de que llegue a las costas podría ayudar a reducir sus impactos y convertir este recurso en una fuente de valor económico. Sin duda, conocer el origen y los efectos del sargazo permite comprender mejor este fenómeno ambiental y la importancia de impulsar soluciones que protejan a los ecosistemas marinos que dependen de ellos. Con información de Fernanda López, para Imer Noticias, José Luis Plasencia. Muy interesante la información que acabamos de escuchar por parte de mis compañeros Fernanda López y José Luis Plasencia sobre el sargazo y sobre todo para profundizar sobre lo que significa su impacto desde el punto de vista ambiental, económico. Agradecemos que esté con nosotros aquí entre dos la doctora Abigail Uribe. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, especialista en geomática marina y percepción remota para ecosistemas costeros y marinos, y bueno, toda una experta también en el tema del sargazo. Doctora, qué gusto que esté con nosotros aquí entre dos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, pues para tener información mucho más precisa sobre lo que significa el sargazo, ya nos daban nuestros compañeros un adelanto, pero exactamente qué es el sargazo, doctora, y lo más importante, ¿por qué ha habido ese incremento tan desmesurado del sargazo, especialmente en los últimos años, doctora? Pues mira, el sargazo es un grupo
de algas. En este caso le llamamos sargazo pelágico porque es un alga, le llamamos macroalga porque es grandota, que flota en el mar. Esta alga está diseñada para formar grandes mantos, grandes balsas de sargazo que van flotando y van a la deriva de las corrientes, particularmente en el Océano Atlántico. El sargazo es un alga natural, o sea, siempre ha existido en el mar Atlántico, pero resulta que hace unos años, por ahí del 2011, 2013 se repite, las corrientes tuvieron un cambio. Entonces se desprenden algunas balsas más grandes y estas empiezan a alimentarse, vamos a decirle así, estas algas se alimentan de los nutrientes que están disponibles en el mar. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis. Debo confesar, Bárbara, que no hay todavía una tesis comprobada de decir por esta razón se ha incrementado tanto el sargazo. Lo que sí sabemos es que esta gran balsa, un cinturón que se le llama el cinturón de sargazo, empezó a tener una ruta de transporte ligeramente modificada de lo que siempre había sido. Y es cuando empieza a alimentarse mucho más de los nutrientes de ríos, de lo que está disponible, la temperatura del mar, que cada vez es más cálida, le ayuda a este crecimiento. Entonces, una serie de factores que están sucediendo ahí afuera, claro, tiene que ver un poco con el manejo de nuestros ecosistemas, han hecho que cada vez más, y eso es una realidad, que en ciclos, cada ciertos ciclos, llegue mucho más sargazo a nuestras costas. El problema no es del sargazo en el mar, sino el sargazo que recala en las playas y que se acumula por toneladas y miles de toneladas, se pudre. Y eso es lo que está provocando tantos problemas. Así es, y justo iba esa pregunta, doctora Abigail Uribe, ¿cuál es el impacto principalmente que tiene este exceso, ahora sí, no sé si sea el término correcto, exceso de sargazo precisamente en las playas? Exacto, es el exceso de sargazo en las playas cuando ya está acumulado va a tener una secuencia de problemáticas que van desde nosotros, la percepción que tenemos de nuestras playas del Caribe mexicano maravillosas, y ahora están inundadas de estas grandes monumentos de sargazo. Visualmente es desagradable, se empieza a descomponer y empieza a tener olores desagradables, pero el olor viene también como compuestos químicos que ya se ha demostrado que son perjudiciales para la salud humana. Entonces, poniéndonos al frente, digamos, nosotros estamos recibiendo, y sobre todo las comunidades que viven en la costa, están con estos problemas de salud por los compuestos que generan esta descomposición, pero también van hacia los ecosistemas, sobre todo los sumergidos, vamos a decir, los pastos marinos, corales, todos los habitantes de nuestro mar costero están sufriendo los efectos. Estas algas, al acumularse, impiden el paso de la luz. Y bueno, el público sabrá que los corales y los pastos marinos se alimentan de la luz del sol. Entonces, si le tapamos esa entrada, empiezan a sufrir. Además, tiene un efecto que también es como se empieza a podrir el alga, empieza a generar unas cosas, se llaman unos lixiviados, son partes de estas descomposiciones que van a contaminan con ciertos compuestos químicos también el agua marina. Entonces, pues se van acumulando, ¿no? Los problemas que van surgiendo a partir de esa presencia excesiva de sargazo van siendo acumulativos. Y mucho más si lo dejas ahí muchos meses. Así es. Eso es lo que nos está pasando también. Exactamente, y viene a mi mente la declaración que hizo incluso la propia secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, que prácticamente calificó de gravísimo la llegada del sargazo a las costas, especialmente de Quintana Roo. Doctora, hablar sobre este impacto que tiene, por ejemplo, en la salud de las personas. ¿Cuáles son principalmente? Pues mira, ahorita lo que se ha reportado ya con datos científicos, vamos a decir,
si es afectaciones a las vías respiratorias, si lo están oliendo ahí directamente, ¿no? Vamos a decir que las personas que lo están recolectando, por ejemplo, son quienes han presentado este tipo de problemas, pero se está haciendo todavía bastante investigación. Hay que decir que estamos ante un problema que es muy reciente. En términos globales, este problema, empezar a vivirlo en el 2015 por primera vez en México, en el 2018 con mucha intensidad, nos ha dado muy poco espacio a los científicos para conocer a profundidad los efectos acumulativos. En realidad, desde el 2022 a la fecha, es que hemos tenido las arribaciones que han detonado mucho mayor preocupación. Entonces, todavía hay muchas preguntas que seguramente tú y tu público tienen que no tenemos una respuesta contundente. Entonces, efectos a la salud, vías respiratorias, si lo están respirando constantemente y muy cercano, efectos en la piel también, si estás en contacto directo con él. Los problemas a la vida humana devienen también de una configuración, vamos a decir, socioeconómica. Es decir, que si bien la salud es algo que podemos prevenir y estar monitoreando para evitar sus problemas, los efectos socioeconómicos, esos están más complicados de atender porque nuestros, vamos a decir, destinos turísticos están ante una problemática de dimensiones todavía desconocidas, de qué tanto el turismo está dejando de ir nuestras playas por este problema. Y entonces con eso viene una deriva de baja derrama económica, servicios turísticos que no están accediendo al turista. Entonces ahí se configura todavía más la problemática del sargazo. Sí, claro, por lo que usted nos comenta, tiene un impacto en todos sentidos, medio ambiente, economía, turismo, en fin. Pero la otra pregunta es, ¿qué deberían de hacer las autoridades o qué no están haciendo, doctora? Pues bueno, deberíamos todas las autoridades ayudarnos a coordinarnos entre todos los sectores que acabas de mencionar. Nosotros como investigadores tenemos ya más de 10 años haciendo pues estos estudios de cómo funciona el sargazo, de dónde viene, dónde se acumula, cuáles son los efectos. Entonces, lo que hace falta, de mi gusto, es coordinación. No porque México no pueda, no porque México no tengamos las capacidades técnicas y científicas para hacerlo, lo que nos falta es coordinación. Y entonces ahora, lo que le toca al gobierno, particularmente a las secretarías encargadas, a la CECITI, a la Secretaría de Medio Ambiente, Turismo, Secretaría de Marina, quienes son los encargados de atender el problema, coordinar lo que sí puede hacer México. Eso es lo que nos falta, coordinación. Así es, y sobre todo también tener que, bueno, pues este es un problema que tiene muchas afectaciones, muchos impactos, doctora Abigail Uribe, pero también hemos leído que recientemente hay quienes están reutilizando el sargazo para hacer pues otras actividades, un reuso interesante por lo pronto. Sí, fíjate que eso es una de las cosas que definitivamente buscamos que el gobierno siga apoyando, porque definitivamente hace falta inversión en investigación y en inversión en tecnificación, porque justamente ya en todo este proceso de saber qué vamos a hacer con estas algas que están llegando, muchos colegas de varias instituciones del país han visto cómo utilizar el sargazo. Y fíjate que no es tan difícil, vamos a decir, el sargazo ya se ha probado que puede ser utilizado bien exitosamente como un biogás. Es decir, puede proveernos un material así de grande y así de, no voy a decir infinito, no me tiene fin, pero así de abrasivo, lo podemos convertir en biocombustibles, biogás, biofertilizantes, inclusive, y muy exitosamente, se ha convertido el sargazo en combinación con otros polímeros en resinas que pueden ser utilizadas como plásticos biodegradables, incluso tabiques. También muy exitosamente se han diseñado materiales de construcción que pueden utilizar una muy buena proporción de este sargazo. Entonces, los usos también requieren investigación continua, pero tecnificación.
Y ahí están varios usos que se pueden, incluso hasta se ha pensado en utilizar ciertas ligninas de esta alga para cuestiones de salud. Ah, qué Entonces, interesante. no es una noticia tan mala siempre y cuando podamos coordinar estas acciones de investigación, de tecnificación con la industria que pueda dedicarse a producir estos materiales de manera masiva. Ese es ahorita uno de los retos. Claro, un reto muy importante, doctora Abigail Uribe. A mí me gustaría que desde su punto de vista como investigadora, muy adentrada a este tema del sargazo, doctora, ¿dónde se debería de investigar más para saber pues qué hacer con esto? Y si la actividad humana de alguna forma está contribuyendo también a esta llegada excesiva de sargazo. No sé qué nos pueda comentar, doctora. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La actividad humana, pues la hipótesis es que sí. Definitivamente las aguas residuales que no son tratadas y que se inyectan al mar, provenientes particularmente de las grandes zonas agrícolas, de grandes urbes, ¿no? Que descargas residuales negras, grises, vamos a decir artificialmente fertilizadas, le están dando de comer. Es una manera de decir, de fertilizar el mar. Y esa es la respuesta del mar. Entonces, sí, la actividad humana tiene que ser regulada, sobre todo en la zona costera. Una de las cosas que estamos viendo como investigadores de los ecosistemas costeros es que no está habiendo un control de los desarrollos agroindustriales, pero también de grandes zonas turísticas que no se ha garantizado el tratamiento de las aguas que se desechan al mar. Y esto también trae como consecuencia, pues, zonas desertificadas en las costas que siguen alimentando el sargazo. Entonces, yo en alguna de mis primeras publicaciones decía que el sargazo es el epítome de muchas problemáticas ambientales que suceden actualmente. Cambio climático, contaminación del agua, desarrollos costeros sin regulación. Todo eso se combina para que este problema sea aún más grave. Y fíjate que te voy a decir una de las cosas que conecto con esa problemática. Los arrecifes, todas las zonas arrecifales de Quintana Roo, del Mesoamericano, ya traen una carga de estrés por toda la actividad que sucede a sus alrededores. Entonces, vamos a decir que le llueve sobre mojado. Ya vienen estresados, ya están sobreutilizados y además le ponemos el sargazo encima. Así es, y como usted, sí, claro, y como usted bien dice, por eso es importante, sin duda, la coordinación, el trato, digamos, transversal de lo que implica la llegada excesiva del sargazo a las costas mexicanas. Así. Así es. Tenemos que vincularnos. El gobierno, lo que le pedimos al gobierno es que nos ayude a vincular las investigaciones, la ciencia que se hace en México con aquellos sectores del gobierno que están encargados de atender la problemática. Solamente así México va a poder salir adelante y poder proponer una solución que sea de un manejo que le llamamos integral. Sin duda. Desde cómo se recolecta, cómo se evita la llegada a la costa, cómo se transforma en algo que sea hasta de utilidad. Ese es el reto ahorita y pues ahí estamos. Sin duda, doctora. Sin duda, doctora Abigail Uribe, es el reto que está en este momento en la mesa o debería estar en la mesa para poder controlar el sargazo. A mí me gustaría también preguntarle finalmente, doctora, las llamadas zonas rojas en este momento en el país sobre la llegada excesiva de sargazo, ¿cuáles serían principalmente? Pues a través de investigaciones que hemos hecho, definitivamente la zona pues es que llega para toda la zona de Quintana Roo. Es muy particularmente la zona entre Tulum, Acumal, Cozumel, es una de las zonas en donde primero llegan los embates. Sin embargo, Playa del Carmen, Puerto Morelos, están teniendo ahora llegadas realmente importantes y desde mi mejor conocimiento, hay puntos
Tulum, Acumal, Playa del Carmen, Puerto Morelos, y algunas zonas del sur de Cozumel son las más, las que tenemos que estar vigilando, vamos a decir. Y quiero aquí hacer una aclaración importante. No es que el sargazo esté ahí todo el tiempo en estas cantidades. Es muy dinámico, a veces hay un montón, al siguiente día puede amanecer bien limpio. Entonces yo le invito al público en general a que esté escuchando las noticias, esté acercándose a los portales en los que se ofrece información, porque no es que todo el tiempo esté. No, hay momentos en los que las playas están bonitas y visitables, vamos a decir. Claro. Y sobre todo las playas de nuestro país, doctora Abigail Uribe, de verdad que sí, claro, y hay que cuidarlas, ni modo, es parte de nuestra responsabilidad de todas y de todos. Doctora Abigail Uribe, le apreciamos muchísimo que haya estado en esta conversación aquí entre dos con este tema, sí, pues impactante por lo pronto el tema del sargazo. Muchísimas gracias, un abrazo, doctora. Aprecio la invitación, buenas tardes. Gracias a la doctora Abigail Uribe. Bye. De verdad, muy interesante como siempre. Yo sí digo, muy interesante la conversación aquí entre dos con la doctora, que además investigadora del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México y bueno, pues sí, también coordina una iniciativa nacional de monitoreo y pronóstico del sargazo, es decir, una persona que le sabe al tema. Y bueno, aquí un adelanto de algunos eventos culturales para que vaya agendando este fin de semana. Si todavía no tienes plan para los próximos días, la Ciudad de México ofrece una agenda cultural para todos los gustos. Teatro, literatura, música, arte urbano y actividades para disfrutar en familia es lo que forma parte de las opciones de esta semana. Este jueves 24 de julio, el Centro Cultural Javier Villaurrutia celebra 20 años. A partir de las 3 de la tarde habrá una cascarita de fútbol organizado por las Gardenias de Tepito en la Glorieta de Insurgentes. También habrá un conversatorio sobre deporte e inclusión, música en vivo y una presentación de ballroom. El viernes 25 de julio, la celebración continúa en el mismo recinto. Desde las 4 de la tarde podrás participar en talleres, impresión de playeras, degustaciones gastronómicas y tatuajes temporales. Y a las 5:30 de la tarde podrás disfrutar de espectáculos de cabaret, burlesque y drag. También este viernes 25 se estrena en el Teatro Sergio Magaña, Martina y los Hombres Pájaro. ¡Ven para acá! ¡Dame esa pluma! La pluma sí. ¡Ay, no! ¿Pero qué no viste? Esos perros pudieron haberte matado. ¿No viste sus colmillos? Son más filosos que 100,000 cuchillos. Pues, ¿sabes qué? Yo no tuve miedo. Ay, por favor. Ay. Todos tenemos miedo alguna vez. Una obra que aborda la migración y los vínculos familiares a través de una puesta visual y sonora. La función comienza a la 1 de la tarde. Y si te gustan las artes escénicas, el domingo 26, de 12 del día a las 6 de la tarde, la Utopía Cuautlicali será sede del Festival Internacional de Artes Escénicas y Zancos Chitic, con comparsas, teatro, circo, música, acrobacia y talleres gratuitos para toda la familia. Del 29 de julio al 2 de agosto, el Monumento a la Revolución será sede del gran remate de libros, discos y películas, con cientos de editoriales y miles de títulos a precios accesibles. Y ese mismo miércoles 29 de julio llega una nueva edición de la Noche de Museos. Más de 90 recintos de la ciudad abrirán sus puertas en horario extendido con exposiciones, conciertos, recorridos y actividades especiales. Y ahora queremos saber de ti. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 y cuéntanos a cuál de todas estas actividades te animas a asistir. Si durante tu recorrido tomas una fotografía, compártela con nosotros. Nos encantará conocer cómo disfrutas la cultura en la ciudad y compartir algunas de estas experiencias con nuestras audiencias.
Y como siempre, muchas gracias a mis compañeras y compañeros, Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto, Cristina García, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a ustedes por escucharnos aquí Entre Dos, su programa del Instituto Mexicano de la Radio. Pásenla bien. Hasta aquí por hoy. Escúchalo mañana, misma hora, misma estación. Aquí, Entre Dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, Entre Dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.